Recibimos a Rafael Márquez da Silva, que es candidato a defensor adjunto, acompañando a Claudia Braga Urrutia, que es la candidata a defensora titular. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a la audiencia. Eh, Gracias por la invitación. Y sí, acá cerrando una campaña intensa, corta pero intensa. Decías corta pero intensa porque bueno, se dio de esa manera, ¿no? Sí, sí, se Por fueron. candidaturas, perdón, que surgieron no con mucha antelación o porque. Me parece que, digamos, sí, el espíritu de la época es este, ¿no? Yo siempre señalo, es decir, la política, los políticos están cuestionados, ¿no? Pero es un poco esta cuestión de, vamos a decir, lo que pasa, no sé, por ahí allá en Buenos Aires Mm, y va creando ese clima que no, por ahí no tiene nada que ver con lo local o lo provincial ni siquiera, pero bueno, vivimos de ese clima, vivimos en ese clima. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿sí? De todas formas, yo también recalco que, mira, vivimos en democracia, las instituciones existen, sin democracia y sin instituciones sería peor, ¿no? ujú. Corea del Norte no tiene democracia, ¿viste? Entonces tenemos que participar, tenemos que honrar, no nos podemos quedar con esta crítica, tenemos, digamos, si tenemos buenas intenciones y voluntad de participar en nuestra comunidad, tenemos que participar en la política no es algo malo per se, eh, así que yo ya tengo la experiencia política y vos sabés que yo camino tranquilo por toda la ciudad, ¿eh? Ujú. Voy a todos los lugares, así que digamos, la política no tiene por qué ser algo malo, Pensaba ¿sí? en esto, ¿no? Que ya venís con cierto tiempo de trayectoria o de experiencia o vivencias en lo que hace al ámbito político partidario e incluso cumpliendo distintas funciones, funciones públicas. ¿Se siente diferente en este caso y para una institución que prácticamente está dando sus primeros pasos? Sí, yo creo que algo que se recalcaba el otro día el Círculo de Periodistas trajo a Alejandro Amor, que fue defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y él recalcaba, digamos, el valor que hay que darle a ese cargo, ¿no? Que ser defensor es pararse frente a la sociedad desde otro lugar, desde el ejemplo de la responsabilidad, así que por ahí exige tomar conciencia de esto, ¿no? Eh, y que esa cuestión es la que por ahí queremos destacar. Y con respecto a una institución que está dando los primeros pasos, sí, yo creo que ahí está el desafío, por eso yo, digamos, me sumé, porque creo que a la Defensoría hay que redefinirla, hay que instituirla, ¿sí? Y hay que darle una función que todavía no se la explotó por novedosa, por este, falta de visión por ahí. Pero bueno, nosotros hemos construido un equipo, lo hemos trabajado, lo hemos pensado, es decir, creamos una propuesta que no es producto de la imposición, sino que del análisis y la reflexión, estudiamos para pensar y la propuesta que nosotros queremos llevar es esta, ¿sí? Es decir, una institución, nosotros medio en chiste, medio en serio, decimos, mira, nosotros queremos dejar un antes y un después de esta gestión en la Defensoría del Pueblo. Es un alto Es desafío. un alto desafío, sí, sí, pero bueno, por eso también nosotros creamos, mira, lo que más me deja orgulloso y contento, que cuando vino este defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que es una persona que tiene experiencia, fue candidato a defensor del pueblo de la Nación, o sea, estamos hablando de Ujú. alguien que conoce, ¿no? Nosotros coincidimos plenamente con lo que él dijo, ¿no? Y que ya lo habíamos dicho antes en otra entrevista, así que no es que nos acomodamos a lo que él dijo. Claro. Nosotros, él hablaba del rol de promoción de la Defensoría, nosotros proponemos un programa específico, nosotros lo llamamos extensionista jurídico vecinal, ¿sí? Que es convocar a las comisiones barriales a través de una capacitación y una certificación que va a dar la Defensoría para, digamos, promover y promocionar todo lo que son acceso a los derechos, ¿sí? Desde, no sé, cómo resolver el conflicto con un vecino, a, no sé, tramitar una cuota alimentaria, Ujú. o resolver un problema con un colegio privado, por ejemplo, ¿no? Todas esas cuestiones
que por ahí, y sobre todo, digamos, en la zona más alejada del centro, se dificultan o las personas no tienen conocimiento, y bueno, ese es el rol de la Defensoría, promover la accesibilidad a los derechos, ¿sí? Y nosotros proponemos ese programa específico para acercarnos a la comunidad. Coincidimos en el rol de mediador comunitario. Nosotros queremos que la Defensoría asuma ese rol de mediación comunitaria. Coincidimos en el hecho de que eso tiene que estar instituido por una ordenanza, ¿sí? Para que justamente dejarlo, digamos, es de a partir de ahora hacia adelante, que asuma ese rol, que no cambie porque cambia la gestión. Así que también coincidimos en eso, y coincidimos hasta en la posición que tiene la Defensoría para los reclamos frente al gobierno nacional. ¿Sí? Me parece que el discurso político de la oposición en la provincia y en el municipio se centra en esta cuestión municipal, y cuando el defensor del pueblo es un mediador frente al gobierno o al Estado, ¿no? Y el Estado tiene esas diferentes divisiones: nación, provincia, municipio, y el defensor del pueblo puede interactuar con cualquiera de esas tres instancias, ¿sí? De hecho, yo ponía como ejemplo la obra pública nacional, que el presidente se cortó, pero vos fíjate que no cambió ni el andamiaje legal con respecto a la obra pública. La ley de obra pública sigue siendo la misma, no se derogó, no se modificó, y nos cobran impuestos, ¿sí? Como si hubiera obra pública. Vos cuando vas a cargar combustible estás pagando un impuesto que es para mantener la ruta. Entonces vos decís, bueno, ¿qué obra está haciendo Nación en Misiones o en Oberán concretamente? Bueno, yo creo que el defensor del pueblo tiene que decir algo al respecto, ¿sí? Tiene que hacer los planteos en Nación para a ver cómo destrabamos esta cuestión de la obra pública. Hoy tenemos el arroyo en Botaví, digamos, una obra que empezó en el gobierno anterior y ahora está parada, y con la ciudad partida al medio, ¿no? Con financiamiento de Nación. El defensor del pueblo tiene que estar ahí. Acá... Sí, aparte, más allá del tema de la posibilidad de una obra que debe concluir, sino también para dar mayor claridad, porque no se sabe, hay versiones que indican que sí llegó el recurso, no se utilizó. Hay que digo, lo que escucha el común de la gente. No, por supuesto, por supuesto. De hecho, el defensor, lo que pasa es que el defensor del pueblo, si hubiera actuado, ¿sí? Porque ya en el gobierno anterior a lo último se paró un poco la obra, entonces ya hubiera pedido un informe, ya hubiéramos sabido bien lo que estaba pasando y hacer los reclamos que corresponde, ¿sí? Entonces el defensor del pueblo tiene que ser ese garante frente a un gobierno nacional, por ejemplo. Y no vamos a resolver el tema de la obra pública en la República Argentina, esa no es la función del defensor del pueblo de Oberá, pero sí cuidar los intereses de los obereños, ¿sí? Y también, digamos, no lo dijimos expresamente ese día, pero el defensor del pueblo es garante, ¿sí?, de esos derechos frente al municipio, porque dicen, bueno, pero el defensor tiene que ser opositor o esas cuestiones. No, el defensor del pueblo tiene que ser un garante, ¿sí?, y le tiene que servir al pueblo. En el caso del transporte público, por ejemplo, el defensor del pueblo lo que tiene que ser garantizar la relación justa entre el Estado, en este caso municipal, el usuario y la empresa, ¿sí? Vos fíjate que nosotros estamos todos inmersos en una dinámica compleja, ya sea porque hay inflación, y el municipio padece la inflación, el ciudadano padece la inflación, las empresas padecen la inflación. Entonces, esa discusión que hay todo el tiempo sobre el aumento de pasaje es inevitable. Gobierne quien gobierne, el municipio, fuese el defensor que fuese el defensor, vamos a tener esa discusión. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ser garante de que esa discusión, el resultado de esa discusión sea justa, ¿sí? Por ahí nosotros, en nuestro caso particular, hablamos de análisis de costo, de revisar el análisis de costo, ser garante de eso, porque la discusión acá es en relación a los costos, ¿no? En el caso del transporte. Pero también ser por ahí un poco el gestor, porque está esta cuestión de los espacios de transferencia, ¿sí? En teoría, teniendo los 4 o 5 puntos de transferencia en la ciudad, los recorridos de las unidades van a ser más cortos, entonces va a haber más frecuencia, se va a redefinir, digamos, que los ya circuitos, tendrían que estar, ¿no? Que ya tendría que estar. Bueno, tenemos que ser garantes de que eso esté saliendo.
¿Y dónde está la traba en todo caso? Porque esto yo le decía a un colega de ustedes, nosotros si partimos del hecho de que no hay voluntad de resolver los problemas de los obereños, bueno, pero yo no creo que nadie que esté gobernando la ciudad no tenga intención de resolver los problemas de los obereños, ¿no? La intención está, lo que tenemos que ver es dónde está el problema. Y ahí es la mano que puede dar el defensor del pueblo. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos dedicamos a hacer oposición nada más al intendente, y bueno. El tema es, claro, uno, por un lado, hablando de esto que mencionabas y esa jornada que fue muy enriquecedora realmente con Alejandro Amor, esto de una de las cosas que también en varias oportunidades se lo dijo, esto de despojarse también de ese espacio partidario, de esa pertenencia partidaria, por un lado, y la otra, de que el vecino llega, o la institución, o quien sea llega con el problema, y para mí es el problema más importante. Por supuesto. Entonces, cómo también ver de qué manera, ¿no? Poder tranquilizar los ánimos y a partir de, como decías vos, habrá que ver en la escala de prioridades para el Ejecutivo, por ejemplo, en este caso, cuál es su prioridad. Bueno, pero justamente, mira, yo a veces ahora escucho, ¿no? en esta campaña algunos candidatos a defensores parece que están para intendente, ¿viste? Que van a resolver todos los problemas. No, el defensor del pueblo no es la función esa. Sí puede revisar, por ejemplo, junto al Ejecutivo, esta cuestión de las prioridades. Sí puede sentarse con el Ejecutivo y revisar esta cuestión de, por ejemplo, una distribución justa de la obra pública, no que, viste, está siempre discusión en el centro todo y en los barrios nada. No, bueno, podemos revisar eso y sentarnos con el Ejecutivo y decir, bueno, vamos a tener una distribución justa de la poca o mucha obra pública que pueda haber, ¿sí? Ese sí es el rol del defensor y ese es un rol, digamos, activo que tiene parte de la voluntad. O sea, es muy interesante lo que decís porque, digamos, también se plantea de que la Defensoría sería un contralor del Ejecutivo y en realidad, por lo que planteás, no es así. No es contralor, no tiene esa función. Porque muchos plantean eso, digamos, ¿no? Pero eso es un discurso que sale de la oposición para hacer política, no para resolverle algo a los obereños. Y por ahí desde el desconocimiento también, creo yo. Sí, por eso, desde el conocimiento, yo recalco algo. Vos fíjate, hay una ley de acceso a los espacios públicos, ¿sí? La ley del acceso a espacios públicos dice que los edificios públicos tienen que tener pleno acceso para las personas con la capacidad reducida. Tiene que tener un espacio reservado por el estacionamiento. Bueno, ¿ustedes entraron a la Defensoría hace poco? Sí. ¿Sí? ¿Tiene acceso, pleno acceso? ¿Tiene un espacio para...? Tiene el tema, claro, ahora yo digo, ¿cómo...? Bueno, ojalá. No, yo trabajo, vengo de discapacidad, ¿cómo no me voy a ocupar de eso? Está bien, espero, digo, porque te digo voy a esto, porque hay mucho del discurso a la acción o del discurso a la gestión a la acción. Ya venimos escuchando bastante. Y también en la cuestión de la accesibilidad siempre hay una cuestión de que, bueno, no se tienen los fondos, que demanda dinero, que hay que hacer todo un cambio en infraestructura. Nuestra infraestructura hace un tiempo atrás, si hablamos de edificios más antiguos, no lo contemplan ahí. Entonces hay una necesidad de... Sí, pero vos fíjate que por eso ese edificio es alquilado, digamos, con algunas cuestiones legales, revisando unas cuestiones legales, se puede resolver, no es que hay que tumbar un edificio y hacer otro nuevo. Está buenísimo, ¿sí? Bueno, lo tomo. Pero yo lo tomo como coherencia, ¿sí? Vos decís, esto hay que prepararse, y sí, ¿viste? Si vos no lo ves, yo creo que esta gestión ni vio que el edificio había que adecuarlo. Pero de poner un lugar con oblea, que no cuesta nada, es decir, pero poco de nosotros pintura. Se ha conformado, hace poco tuvimos acá al grupo de accesibilidad, un grupo privado, ¿no? Y nos pintaron, nos graficaron sin barreras, nos graficaron un montón de situaciones que por ahí no las vemos nosotros desde nuestro lugar o en este ritmo y en esta vorágine,
pero que son acciones simples. Pero él decía, bueno, es toda un proceso, nos estamos yendo de tema, pero es todo un proceso, ¿no?, para cambiar también culturalmente algo que traemos ya y estamos habituados. Pero bueno, tomo eso, me parece genial, lo de adecuar también y de tener en cuenta la accesibilidad en el tema de edificios principalmente, para que puedan acceder todos los vecinos. Pero por supuesto, y es una cuestión simbólica muy fuerte, digamos, ¿no? Porque la Defensoría es garante de los derechos colectivos, ¿no? Los derechos colectivos son de grupos específicos y la persona con discapacidad o capacidad de movilidad reducida es un grupo específico. O sea, pero tiene que ver con esto, que hay una desconexión entre lo que del conocimiento y lo que debería ser y lo que se dice. Y el discurso. Y el discurso y el estar por ahí planteando otras cuestiones extra políticas, como decir eso, el defensor del pueblo es contralor. No, el defensor del pueblo no es contralor. Para eso está el Consejo Deliberante, para eso está el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, ¿sí? Para eso hay leyes específicas de, por ejemplo, acceso a la información pública. Hay un montón de otras herramientas que puede usarlo el defensor, sí, pero el defensor del pueblo es garante de derechos, ¿sí? Y puede trabajar con los privados, puede inspeccionar los privados. Este ejemplo de accesibilidad, bueno, garantizar, por ejemplo, que, no sé, haya algún tipo de accesibilidad para los supermercados, ¿no? Y tampoco el defensor se va a ir a pelear con alguien o se va a ir a apretar con alguien, sino que va a ir a hacer una gestión, va a ir a llevar esta problemática, ¿se entiende? La idea es resolver. Teníamos, por ejemplo, el problema de la desfinanciación de la universidad, ¿no? Si la educación es un derecho. A mí me gustaría saber, ya no vamos a tener tiempo, pero estrictamente qué hizo el defensor del pueblo de la ciudad de Oberá con ese tema. ¿Qué hizo? Y tiene que ver con esto, con meterse, con entender el rol, con entender, digamos, justamente que no tiene que ver con lo político, que no tiene que ver con lo partidario, y que necesitamos hablarlo, necesitamos decirlo, y necesitamos reflexionarlo. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero todo indica entonces que ustedes, de acceder a la Defensoría, van a hacer una Defensoría que va a garantizar los derechos de todos y que va a escuchar a todos, por lo menos ver que todos tengan acceso a sus derechos, al menos desde el lugar en donde van a estar. Sí, por eso nosotros lo llamamos compromiso vecinal a nuestra lista, porque el compromiso, nosotros no podemos prometer resultados como nadie, pero sí podemos asumir tranquilamente el compromiso que vamos a dar el mejor esfuerzo y poner toda la experiencia que tenemos, tanto Claudia como directora de una escuela, en un barrio, digamos, con algunos problemas sociales, yo que vengo de la salud, con experiencia en la administración pública, toda esa experiencia, ese conocimiento se va a poner en servicio en una institución que hay que terminar de activarla. ¿Se gestionan emociones o ya no hacen falta con tanta experiencia? No, ya estamos. Ya estamos con el cuero duro, como decimos en el común. Ya estamos bueno, entonces a transitar nomás y a que el domingo sea con toda la normalidad que necesitamos los argentinos y con buena participación. Que sea una fiesta de la democracia. Estamos en democracia, es el mejor sistema que las personas, el ser humano ha podido crear. Créanme que es la democracia, entonces hay que vivirla, hay que festejarla, vayan a votar, participen, porque uno dice, mi votito no define, pero ¿sabes qué? Si 100 ya no piensan como vos, ya cambia todo, puede cambiar todo, ¿no? Las elecciones pasadas se definieron por 85 votos. Nada más. Nada más, entonces vayan a votar, su voto cuenta, celebremos la democracia y después, bueno, vivamos. Y el lunes algunos van a festejar, otros no tanto, pero bueno, también hay que celebrar esto de ser candidato, de tomar parte o intentar participar.